Elon Musk ha sido criticado recientemente y muy criticado, casi induciendo por parte de algunos políticos europeos a la censura de X en Europa, simplemente porque ha dado espacio, o prevé dar espacio a través de una entrevista, a la candidata del partido AfD en Alemania, un partido de derechas, que en caso de ganar promete con repatriación de inmigrantes ilegales y finalización de una vez de todos los estudios ideológicos sobre género. Tú me dirás entonces dónde hay que firmar. Sin embargo, la gran mayoría de la Europa hegemónica, de la Europa globalista, se ha posicionado en contra de AfD y de Alice Weidel, la exponente de este partido, tildándola, en contra de ella, tildándola de ultraderechista. Y otra vez, este término tan manido que viene a significar, quién sabe, pues señalar personas que simplemente piensan diferente y con las que hay que practicar la intolerancia. Y resulta curioso que precisamente las actitudes de aquellos que señalan a AfD y a Alice Weidel y que, por ende, quieren censurar a Elon Musk son más preocupantes, si cabe, de lo que podría ser el mismo partido AfD, puesto que se muestran, se exponen ante la sociedad como los mayores censores. Qué casualidad que precisamente desde esos lares políticos es donde vino la ocultación de todos los delitos en Gran Bretaña, en la en el pueblo de Rotherham, que implicaron a más de 1000 niñas, casi 2000 niñas, y no quería decir solo niñas o niños y niñas, perpetrados por el colectivo de pakistaníes. Y claro, todo esto con el fin de encubrir, por tanto, delitos, con el fin de no dar pie a una ola de xenofobia. Curiosa forma de mantener el Estado de Derecho que lleva de forma irracional a ciertos políticos, que le lleva a consentir ser cómplice, por tanto, encubriendo una serie de delitos contra el ser humano, como son las violaciones, en pro de evitar un mal que todavía no existe, un mal hipotético, imaginario, como puede ser la xenofobia. Curiosa forma de administrar el poder, al igual que, no lo negarás, es una curiosa forma de mostrar o aparentar un espíritu democrático cuando se trata de señalar y excluir precisamente a una parte del espectro político que, sin embargo, es legítimo, porque de no serlo entonces, AfD no sería un partido político en Alemania. Recientemente, a Giorgia Meloni se le ha preguntado al respecto sobre Elon Musk, precisamente sobre toda esta controversia, vista la gran amistad que hay entre Giorgia Meloni y Elon Musk. Y la verdad que la respuesta de Giorgia Meloni fue espectacular. Y en este vídeo es donde precisamente vamos a analizar la respuesta, te haré la traducción, porque es una pregunta bastante larga la que le hicieron, y una respuesta que duró alrededor de unos 4 minutos. Quédate conmigo en este vídeo porque estoy convencido que vas a descubrir cosas que te van a apasionar. Venga, vamos con el vídeo. Sí, señor, esta es Alice Weidel, que es la candidata a canciller en Alemania por el partido AfD, que lo que he dicho antes, ¿no? Lo que dice que también este titular promete con la reemigración y acabar con los estudios de género. Y repito, ¿dónde hay que firmar para esto, no? Y claro, al ser Elon Musk quien dio hueco, quien dio espacio a través de X a una entrevista con Alice Weidel, pues Terry Breton, que es el mayor censor, una de las personas menos liberales, posiblemente de las más liberticidas, de las más censoras, de las más ortodoxas, de las más ultra en contra de las libertades de expresión en Europa, al respecto se pronunció y dijo esto. Lo vamos a escuchar. Et je suis certain que précisément, on va prendre toutes les mesures pour s'assurer qu'il respecte la loi. S'il ne la respecte pas, il y a des amendes. Et si jamais il continue à pas respecter, il y a également dans la loi la possibilité d'interdiction. Donc on est maintenant équipé. Il faut faire appliquer cette loi pour protéger nos démocraties en Europe. Quand vous dites interdiction, est-ce que ça veut dire qu'il faut entendre que potentiellement il faut aller jusqu'à l'interdiction du réseau X Twitter? Mais c'est pas il faut. Il y a des lois. Une loi est là. C'est pas la loi de Thierry Breton. En tout cas, pourquoi pas? Si ça doit aller jusque-là, ça doit aller jusque-là. Non mais attendez. C'est ce que vous dites. La loi est là. C'est pas la loi de Thierry Breton, même si c'est avec mes équipes qu'on l'a écrite. Elle a été ensuite amendée, votée par notre démocratie européenne. C'est la loi des parlementaires. Et je suis certain que précisément, on va prendre toutes les mesures. Bueno, básicamente dice este señor
que ha estado de comisario en la Unión Europea y que tiene apellido de psicópata asesino de niños, en España, recordarás, dice que para proteger la democracia hay que prohibir. Vaya forma de proteger la democracia prohibiendo la libertad, sobre todo la libertad de expresión, en pro de una serie de leyes, sí, que diseñan aquellos que quieren precisamente prohibir la libertad de expresión, que si no se cumplen, entonces justificarán la necesidad de intervenir incluso redes como X. Bien, al respecto, sin embargo, la misma Alice Weidel contestaba de la siguiente manera. Ich möchte mich bedanken bei Elon Musk, der diesen Parteitag live streamt, damit jeder sehen kann, für was wir Politik machen. Jeder soll es sehen. Freedom of speech. Wir stehen für die Meinungsfreiheit in diesem Land. Und jeder soll frei seine Meinung äußern dürfen. Ich möchte mich bedanken. Libertad de expresión. Nosotros defendemos la libertad de expresión en este país y todo el mundo debería ser libre de expresar su opinión. Es decir, que no deberían haber leyes, como por ejemplo las de delito de odio, que ponen y habilitan, que ponen en mano de la fiscalía, por tanto del poder administrado normalmente por los poderes ejecutivos, la responsabilidad o la opción de perseguir a aquellos que divulgan un discurso contrario al discurso oficial. Porque básicamente es esto, es muy fácil hacer una ley simplemente porque se tiene una mayoría para que a partir de ahí quien incumple esa ley sea censurado o el mismo incumplimiento de esa ley genere el pretexto para justificar una acción represora. Lo mismo hace Maduro en Venezuela. Y es democrático, porque la gente lo vota. Ha ganado muchas elecciones, decía Zapatero. Al respecto, ha sido interpelada Giorgia Meloni en una entrevista que te voy a traducir paso por paso, haré pausas, para que entiendas muy bien de qué va todo esto. Y la verdad que Giorgia Meloni no va con pelos en la lengua y dice la cosa tal como están. Fíjate. Alessandra Sardoni, TG La 7. Sì, buongiorno Presidente. Torno su Elon Musk e su quelle che lei ha definito le idee politiche di Elon Musk, perché mi sembra che siano pertinenti con la situazione anche sullo scenario europeo. Lei è stata la prima leader europea ad aprire a Elon Musk, l'ha invitato ad Atreju, a Palazzo Chigi, si è fatta premiare da lui all'Atlantic Council. Ora però questa figura è innegabilmente diventata anche molto ingombrante, la parte Starlink l'ha già chiarita. Fíjate el lenguaje no verbal de Giorgia Meloni en el momento en el que la periodista dice, la periodista, te voy a hacer la traducción, quisiera sacar a colación el tema de Elon Musk, puesto que usted conoce a Elon Musk, lo ha invitado en el congreso que hace la derecha italiana, que se llama Atreju. Traducimos aquí unas intervenciones precisamente hace aproximadamente mes y medio. Elon Musk, pero vino el año anterior. Recibió un premio por parte de Elon Musk en el Global Citizen Award. Y la verdad que decía la periodista, pero Elon Musk se ha convertido en una persona bastante incómoda en Europa. Y en el momento en el que la periodista dice incómoda, esta es la expresión, el semblante que toma Giorgia Meloni, que estaba mirando de frente a la periodista y de repente se pone así. Un gesto de extrema contrariedad, pero también un gesto que indica que Giorgia Meloni inicia a reflexionar y buscar en sus archivos qué argumentos esgrimir a esta periodista. Vamos, la verdad que la pregunta tiene más de afirmación que de pregunta, pero vamos a seguir escuchándola porque es una pregunta bastante larga. È ingombrante perché man mano che ci si avvicina all'insediamento di Trump è anche molto ingerente nelle questioni europee. Dice Elon Musk es una persona bastante incómoda porque conforme nos acercamos a la toma de posesión de Donald Trump, Elon Musk se permite ingerir también en cuestiones europeas. Molto nella campagna elettorale tedesca oggi. Ha interferido en la campaña electoral tedesca, en la campaña electoral alemana, debido a esa entrevista que ha querido realizar a Alice Weidel. Intervisterà su X la leader Alice Weidel, che è la leader di AfD, un partito che anche Marine Le Pen ha tenuto lontano dal gruppo parlamentare europeo. Ojo, dice, la exponente de un partido que hasta Marine Le Pen
ha mantenido lejos en Europa. Ha attaccato Starmer, ha attaccato anche personalmente Scholz. Elon Musk, bueno, no sé si se refiere a Elon Musk o se refiere a Alice Weidel, que ha lanzado acusaciones a Scholz, el canciller E saliente. poi ha attaccato anche Farage difendendo una figura, insomma, cospirazionista come Robinson. Insomma, un problema politico anche a guardare i giornali di oggi europei c'è con Musk e lo ha Existe un problema político con Elon Musk. Si vemos los periódicos europeos, ya veremos cuáles son claramente. sottolineato anche in modo molto netto Macron. Io le chiedo qual è la sua posizione su questo. Y hasta Macron se ha pronunciado sobre él. Recientemente lo vimos, que decía que, se refería a él como un reaccionario prácticamente. Non crede che ci sia anche un tema di allarme giustificato visto il ruolo così vicino a Trump e così anche interno alla fine all'amministrazione americana? La pregunta de la periodista es extremadamente sesgada porque da por hecho que Trump encarna el mal, lo peor que se pueda dar, ¿no? Porque dice, pero ¿no cree usted que esa alarma acerca de Elon Musk en Europa está justificada vista su cercanía con Donald Trump? Como si Donald Trump fuese el diablo. Non crede che questo sia un problema? Comunque, qual è la sua posizione su questo? Dice, ¿y no cree que esto es un problema? Y en todo caso, ¿cuál es la posición? Es una pregunta realmente mezquina porque da por sentada toda una serie de presunciones de culpabilidad en Trump, en Musk, en Alice Weidel. Y esta es la respuesta de Giorgia Meloni. Scusi, aggiungo anche se Musk ha avuto un ruolo nella liberazione di Cecilia Sala, visto che i genitori e la famiglia sembra che si sia rivolta a lui. Y además hace una siguiente pregunta. Sabemos que recientemente ha sido liberada una rehén en Irán, una rehén italiana, Cecilia Sala, una periodista, y dice, ¿acaso Elon Musk ha tenido algún tipo de relación con esa excarcelación? Puesto que sabemos que la familia se ha dirigido incluso a Elon Musk para la liberación de Cecilia Sala. Se ha avuto un ruolo non ne ho notizia. Empieza desde el final, Giorgia Meloni, y dice, si Elon Musk ha tenido algún tipo de papel en la excarcelación de Cecilia Sala, yo no tengo la menor información. Dopodiché, Pausa, porque sigue reflexionando sobre cómo esgrimir sus argumentos. per quello che riguarda, diciamo, appunto le ingerenze. Allora, io penso che dobbiamo ricondurre le cose nell'alveo nel quale si trovano. Dice, con respecto al tema de la injerencia política de Elon Musk, tenemos que contextualizar los acontecimientos dentro del marco en el que nos encontramos. Elon Musk è una persona molto nota e molto facoltosa che esprime le sue posizioni. Dice, Elon Musk es una persona muy conocida, también con muchas posibilidades, muy pudiente, que es libre de expresar sus ideas por los medios que tiene a su alcance. Di questo, allo stato attuale, noi stiamo parlando. Piacere, Y dice, nosotros estamos hablando de esto, de un tipo que está expresando su opinión. non piacere, posso essere d'accordo, possono essere d'accordo nel merito delle posizioni che esprime, ma stiamo parlando di questo. Dice, podemos estar de acuerdo con lo que diga o no estar de acuerdo con lo que diga, pero lo que estamos hablando realmente no es si estamos de acuerdo o no de acuerdo, sino que estamos hablando de que Elon Musk es libre de expresar sus opiniones. E quando di fronte a questo mi si dice è un pericolo, ingerenza, sovranità, pericolo per la democrazia, eccetera, io devo segnalare che non è il primo. Dice, pero si además se inicia a decir que esto es un peligro por su injerencia, por su influencia, etc., he de decir que él no es el primero. Cioè di persone note e facoltose. Mi faccia finire. Déjeme hablar, le dice. Porque parece que la periodista hasta la va a interrumpir. Dice, déjeme hablar. De personas conocidas y pudientes. Persone note e facoltose che esprimono le loro opinioni, e io ne ho viste parecchie, que expresan sus opiniones, yo he visto bastante de ellas. spesso le esprimono contro di me. Y muchas veces las expresan en contra de mí. Es decir, que ahí la verdad que es brillante. Ya me dice, yo conozco, no es el primero este hombre que expresa esto. He conocido a mucha gente influyente y pudiente. Y normalmente
esta gente expresa sus opiniones en contra de mí. Y fíjate qué sonrisa que le lanza a la periodista. E già aquí se marca un tanto Giorgia Meloni. Non mi ricordo che qualcuno si sia scandalizzato. Dov'è il Y dice, pero no me acuerdo que alguien se haya escandalizado porque alguien conocido y pudiente haya expresado su parecer en contra de mí. problema, eventualmente? Y dice, eventualmente, ¿dónde está el problema aquí? Il problema sarebbe, ed è, quando delle persone facoltose utilizzano quelle risorse per finanziare in mezzo mondo partiti, associazioni, esponenti politici, per condizionare le scelte politiche degli stati nazionali. El problema surge cuando esas personas no es que expresen libremente sus opiniones, no, sino que utilizan sus poderes para condicionar a través de asociaciones, organizaciones no gubernamentales, financiación a partidos políticos, el voto en determinados países. Questo non lo fa Elon Musk. Elon Musk ha finanziato Y dice, Elon Musk no hace esto. la campagna elettorale del suo paese, del suo candidato, in un sistema nel quale, tra l'altro, segnalo che è abbastanza comune. Y dice, si bien es cierto que Elon Musk en Estados Unidos ha financiado a su candidato para que ganara en un sistema que permite esto. Ma non mi risulta che Elon Musk finanzi in giro partiti, associazioni o esponenti politici. Questo lo fa, per esempio, George Soros. Y aquí se marca otro tanto. Giorgia Meloni dice, a mí no me consta que Elon Musk vaya por el mundo financiando partidos políticos para que ganen unos en determinados países. Pero sí me consta que esto lo hace George Soros. E sì, io la considero una pericolosa ingerenza Y esto sí que lo considero una peligrosa injerencia. negli affari degli stati nazionali e nella sovranità degli stati nazionali. Questa sì, però quando è accaduto mi si è parlato di filantropi. Pero qué curiosidad que cuando esto sucede, el término que se utiliza para clasificar a esas personas como George Soros es de filántropos. Allora il problema è che Elon Musk è, diciamo, influente e ricco o che Elon Musk non è di sinistra? Dice, y todo esto se reduce a una simple cuestión. El problema es que Elon Musk es rico e influyente o que Elon Musk no es de izquierdas. Y aquí se marca otro tanto, y ya van 3. Cioè, scusate, perché La cara de la periodista es todo un poema, porque la verdad que, fijo, que quiere hablar, que quiere hacerle la réplica. Además, se considera la periodista con la autoridad moral para tener un debate con Giorgia Meloni. Le ha hecho la pregunta, déjala contestar, ¿no? io capisco che cos'è ingerenza e esprimere le proprie opinioni è ingerenza fino a un certo punto, ripeto, può piacere, può non piacere, io posso anche non condividere alcune cose, ma non è una cosa diversa. Dice, yo tengo claro el concepto de injerencia. Expresar uno sus opiniones no es injerencia. Te puede gustar o no gustar, pero aún así no es injerencia. Dopodiché, secondo me, l'ingerenza sulla sovranità di un paese si ha quando i miliardi vengono spesi per condizionare le scelte politiche pagando gli esponenti politici. Dice, pero sí que es injerencia cuando los millones se utilizan contra la soberanía popular de un país, financiando desde fuera exponentes políticos para ganar votos, para que gane un determinado relato por encima de otro. E questo purtroppo è accaduto da noi in passato e nessuno si è stracciato le vesti. Dice, y esto lamentablemente ha sucedido en Italia en pasado, pero nadie se ha rasgado las vestiduras. Così come è accaduto, perdonatemi anche qui, che altri, diciamo, alcuni di questi miliardari censurassero la gente. Dice, al igual que ha sucedido que algunos de esos millonarios, como Elon Musk se refiere, han censurado cierto discurso de las personas, refiriéndose claramente a las últimas declaraciones de Mark Zuckerberg, que ha admitido que ha funcionado como organismo censor para el progresismo americano. Sulle loro piattaforme, compreso il presidente, l'allora, diciamo, presidente degli Stati Uniti non rieletto Donald Trump. E andava bene, ma quella è un'ingerenza sulla democrazia. Dice, incluso se han permitido censurar al que entonces fue, en su momento, en su primer mandato, Donald Trump, siendo presidente. Y lo han censurado. Y es así que es una injerencia. Pero nadie ha dicho nada. Democrazia o non è un'ingerenza sulla democrazia? Allora, cerchiamo di rimettere le cose nel loro alveo, perché io, francamente, quelli... Dice, entonces,
volvamos a poner las cosas en su sitio, a darle a cada cosa su justo dimensionamento. Che fino a ieri dicevano che gli esponenti della grande finanza, che spesso scommettono contro gli stati nazionali, che finanziano esponenti di associazioni politiche, va bene, è filantropia. Dice, entonces, ¿qué? Que esos millonarios que apuestan por determinado discurso y por determinado exponente político desde fuera en determinadas naciones, esto lo tenemos que llamar filantropía. Se una persona che non è delle stesse idee dice le sue idee senza finanziare partiti ed associazioni, perché segnalo che io non prendo soldi da Elon Musk, per cui le elezioni, ho tutto il rispetto da quelli che semmai li hanno presi da George Soros, insomma, anche no, con tutto il rispetto. Quindi. Y dice, y sin embargo, tenemos que llegar a la conclusión de que ¿acaso es injerencia expresar unas ideas sobre determinados discursos políticos sin tener que pagar necesariamente a nadie? Es decir, pagar a determinados políticos para que gane un discurso no es injerencia, eso es filantropía, pero expresar uno sus opiniones con respecto a un discurso político u otro sin tener que llegar a pagar a nadie, dice, entonces esto se tiene que llamar injerencia. Quindi, francamente, io, ripeto, d'accordo o non d'accordo, ma questo pericolo per la democrazia non lo vedo. Dice, francamente, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que hace Elon Musk, pero el peligro para la democracia yo personalmente no lo veo. Può essere problematico nei rapporti tra alleati, perché io non. Dice, puede sí resultar problemático, incómodo en las relaciones entre aliados. Sono una sostenitrice della, diciamo, commento, no, sulla politica altrui, come voi sapete. L'ho subito, per cui non sono mai una sostenitrice di quelli. Però, come lei dice oggi, della, diciamo, ingerenza di Elon Musk nella campagna elettorale tedesca, vorrei che mi ricordasse dell'ingerenza del cancelliere tedesco nella campagna elettorale italiana. Dice, si tenemos que estar hablando de la injerencia de Elon Musk en la campaña electoral alemana, ¿por qué entonces no hablamos de la injerencia que tuvo en su momento el canciller alemán en la campagna elettoral italiana? Porque vertió una serie de declaraciones sobre Giorgia Meloni. Perché scusate, io ricordo che Enrico Letta partì, andò da Olaf Scholz e Olaf Scholz disse votate per Giorgia Meloni. Anche quella è un'ingerenza o non è un'ingerenza? O l'ingerenza c'è solo quando non si è d'accordo? Cioè, su queste cose bisogna essere un po', come posso dire, onesti. Ecco. Dice, pero entonces, ¿qué es? Injerencia es solo cuando no estamos de acuerdo. Dice, tenemos que ser honestos ante estas cosas. Intellettualmente, la questione, secondo me, non si può configurare come un pericolo per la democrazia. En definitiva, que todo esto no puede configurarse, desde mi punto de vista, como un peligro para la democracia. Y termina la respuesta brillante con la que Giorgia Meloni le saca 3, 4 tantos que se apunta contra una periodista con un claro y evidente sesgo zurdo y un interés en manipular, haciendo una serie de presunciones dentro de la misma pregunta, orientada precisamente a manipular a la sociedad y quejándose de que otros la manipulan porque son ricos y tienen dinero, o tal vez porque tienen más dinero y más impacto mediático que tal vez el propio periódico que financia a la dichosa periodista zurda. Esto es lo que hemos tenido por parte de Giorgia Meloni, que la verdad que ha sido brillante, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Te ha gustado? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Estás en desacuerdo? ¿Por qué eventualmente? Te espero en los comentarios. Si te gusta el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.